Nosotros, cuando yo llegué, que estaba pues pequeña, tenía como que 18 años más o menos, iniciamos participando con un grupo de jóvenes en Vallejuelos. Entonces así conformamos un grupo y con un amigo cura que se llama Benildo, él nos ayudaba con esos procesos de tocar puertas para resolver esas problemáticas. Y así fue como empezó, luego para ayudar a los chicos a que estudiaran, porque muchos de ellos terminaban el bachillerato y ya no hacían nada más. Y así. El tema de la educación, como es el tema central que nosotros como organización Los Palenques venimos trabajando, inicialmente se estaba por el interés de los asistentes. Tenemos de hecho un grupo a nivel nacional que se llama así Red Educación, donde participan líderes históricos de los que ayudaron a crear el tema de la educación desde 1979 para acá. Y lo que hacemos es sensibilizar a los asistentes sobre la diversidad étnica y cultural, ¿cierto? Porque el tema de la educación no es un asunto de negros ni es un asunto de indígenas, es un asunto de Colombia, es un asunto de ciudad. Entonces nosotros lo planteamos es como eso, como un subsistema que ayude a revitalizar los valores culturales del país. Entonces son charlas, son talleres, son jornadas pedagógicas, son encuentros en barrios, son visitas a instituciones educativas que tratamos que sirvan para que se afiance esa identidad cultural y en muchos casos para que se conozca, porque a veces la gente cuando escucha en educación asume que es que se le va a ir a hablar de los negros bailando o de los indígenas pintados y con plumas y hasta ahí, pero la educación es eso, la educación es la forma como todos vemos el mundo, ¿cierto? Y cómo podemos articularnos para vivir en armonía. Pues de la beca, que es importante que la lean, entonces la leerán como para estar informados. Y la solicitud es donde aparece todo, el formulario. Y como la mayoría no conoce ese enfoque o esa visión que nosotros planteamos de educación, se sienten muy agradecidos de que uno les hable de esas charlas y los concientice. Y otros, como asumen la enseñanza como una herramienta para adquirir capital, pues siempre le dicen a uno, bueno, y eso en la vida, ¿para qué me sirve si eso no me va a dar plata? Pero entonces donde uno les explica que eso le sirve para ser mejor ciudadano. Y si es un mejor ciudadano, se supone que va a tener una mejor vida, ¿cierto? Porque le enseñamos el respeto, le enseñamos la solidaridad, le enseñamos la armonía. Y la armonía no es solamente pues decir que no soy un delincuente, pero si somos intolerantes, si no somos respetuosos de los otros puntos de vista. De eso habla la etnoeducación. La etnoeducación es eso, o sea, es enseñar a vivir, es enseñar a cohabitar en sociedad. Eso es lo que hacemos con la etnoeducación y de eso es lo que hablamos en los talleres. Bueno, Los Palenques
se ha concentrado básicamente como estructura de Palenque desde el 2007 y se ha dedicado inicialmente a generar aportes en términos de la estructura política estatal. ¿Qué significa eso? Que hemos participado en las construcciones de los planes de desarrollo que se han hecho para comunidades negras en el país, que han sido muy pocos, la verdad. 3, con el gobierno se intentó diseñar una política pública no educativa a través de la Comisión Pedagógica Nacional, que en el 2011, cuando el gobierno saca un fallo que dice que hay que consultar a todas las comunidades y la consultiva de comunidades negras se queda en stand-by, también se quedó en stand-by esa política, pero digamos que sí, o sea, se han hecho cosas. Por ejemplo, en el Palenque Duré en Córdoba hay una experiencia supremamente positiva, que es donde toda la comunidad se sentó con el Estado, con la gobernación precisamente, para decir qué querían enseñar. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a darle pertinencia a la educación. ¿Por qué? Porque esos chicos estaban perdiéndole el amor al estudio, porque lo que se les estaba enseñando no tenía nada que ver con las realidades de ellos. Y muchos de ellos nunca van a salir de su comunidad porque no les interesa. Les interesa apropiarse de los elementos culturales y geográficos que tienen allí para enriquecerse, ¿cierto? Para transformarlo. Entonces, ese tipo de cosas es positiva. Afro, la mayoría, los negros, como fueron formados bajo el sistema blanco colonial que les enseña que lo negro es lo malo, siempre tienen metido en su cabeza que lo peor lo hacemos los negros. Entonces mire lo que le pasó a ella, o sea, una negra va a su negocio y le dice, que es la cocinera, pero muy raro que no sea, porque como que ya la ha pasado. Y a nosotros también nos pasó otro caso, que nosotros teníamos la legumbrería ahí, y teníamos una señora que era blanca, la que nos pelaba la cebolla, que una señora fue a pedir, y entonces la señora para dar la orden, no, voy esperando de la dueña. Voy esperando a la dueña, señora, la orden, voy para donde la dueña. Y se fue y le pidió a la señora y ella le dijo, no, es que las dueñas son ellas. Y salió y se fue. Porque se le hizo claro que nosotras siendo las negras éramos las dueñas del negocio. Las dueñas del negocio. Eso, racismo. Esas son las ideas que con la educación combatimos, para que la gente entienda que nosotros los negros tenemos capacidades. Los principales inconvenientes están dados por la ignorancia casi generalizada de la educación, iniciando por el Estado, ¿cierto? El Estado como ente garante, ¿cierto?, a través del Ministerio de Educación, no ha hecho la tarea bien hecha respecto al tema de la educación. Primero, porque el Estado no entiende qué es educación, ¿cierto? Entonces, los pueblos indígenas y los pueblos de comunidades negras le dijeron al gobierno, señor, mire, estamos inconformes con la forma como el sistema educativo nos trata, ¿cierto? Nos discrimina, nos reduce a objetos. Por eso planteamos la educación. Y cuando esos pueblos la plantearon, entonces el gobierno se la adueñó y empezó a sacar cartillas y carátulas y etcétera, pero no tuvo en cuenta lo que realmente esas comunidades querían que fuera la educación. Por eso la ley 115 dice que la educación es la que el Estado, imagínate, ahí hay un grave error, el Estado imparte a los grupos étnicos. ¿Cómo que el Estado le va a impartir educación a los grupos étnicos y la educación para los grupos étnicos es la vida de ellos? O sea, es decir, es todo lo que ellos son. O sea, ahí ya hay una contradicción, ¿cierto? Otra de las dificultades en que se da, en que los docentes que el Estado nombra para que sean educadores no conocen esa realidad étnica del país, ¿cierto? Entonces, para ellos, los indígenas y los afros son pues unos más y ya, y se mira desde la exotización. Entonces, eso también genera que a las comunidades no se les dé, digamos, el respeto que merecen. Entonces, por ejemplo, normalmente en los colegios se enseña sobre Europa, sobre Estados Unidos, pero los pueblos indígenas necesitan conocer sobre la madre tierra que ellos tienen ahí para poder saber cómo adquieren el pan coger. Lo mismo las comunidades afro, ¿cierto? Y esas cosas, por ejemplo, el gobierno no las reflexiona en el tema de la educación. Entonces diseñan cartillas en Bogotá con los más expertos, pero la realidad de esa gente en Montería, en el Chocó, en Timbiquí, es una realidad específica que la gente de Bogotá, por más experto que sea, no conoce. Entonces esas son una de las dificultades de la educación. O sea, si usted quiere, pero no es una obligación. Claro, es que si los dos salimos a trabajar y llegamos igual, todos estamos cansados. Exacto. Es más, si él llega primero, él puede montar la comida, porque él llegó primero que usted a la casa del trabajo. Ese tipo de cosas se las debemos enseñar a nuestros hijos. A nosotros como comunidades negras nos compete hacer esa reflexión.
para internamente poder ponernos de acuerdo y decir qué es lo que vamos a seguir haciendo como educación, porque hay muchos líderes afros y organizaciones que vienen haciendo educación, pero si usted mira cada uno de esos ejercicios no se encuentran. Si usted los pone a la par para que dialoguen, no dialogan, porque cada uno va por un enfoque, cada uno va con un objetivo distinto, y la educación no es eso, ¿cierto? Entonces ese es uno de los retos que tenemos. El otro reto es que el gobierno realmente muestre interés en que la educación se desarrolle, porque es que con una educación aplicable no solo vamos a contribuir con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, sino que también vamos a rebajar las inequidades. ¿Por qué? Porque yo voy a reconocer mi diversidad, voy a reconocer que dentro de mí habitan todas las etnias que están reconocidas en la Constitución y que por lo tanto yo no me puedo creer superior al otro, y eso también va a contribuir con que haya una mejor convivencia. Otra de las cosas que nos toca hacer es que como comunidad negra no hemos podido concretar un encuentro final con el gobierno para definir el espacio de interlocución legal, que hoy se supone que es la NAFRO, pero la NAFRO no opera, que es la Autoridad Nacional de Comunidades Afro, que se eligió en Quibdó, pero no está pasando nada, no sabemos en qué va eso. Y lo segundo, que una vez concretemos ese espacio de interlocución, seamos capaces de sentarnos a la luz de lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hicieron nuestros mayores respecto a la educación, porque nada tiene que ver. Si uno se pone a mirar los planteamientos iniciales de los líderes afro respecto a la educación, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hoy, ¿cierto? Hoy es un asunto más mercantil, más de comercio, entonces cada quien hace su libro y le llaman educación y se lo publican y se hace sus 2 pesos y hasta ahí. Entonces es poder profundizar. Yo pienso que requerimos profundidad, Ese es uno de los retos mayores del tema de la educación, porque de lo contrario no vamos a generar una conciencia real sobre ello. Medellín, todos por la vida.